Buenas noches con todos. De antemano agradezco la tendencia de cada uno de ustedes para poder hacer posible la presente reunión. El día de hoy, como ya lo expuso nuestra compañera Azucena, se va a dar inicio acerca de las cosas y bienes en lo que concierne a la materia de derechos, que sería otro tema que está muy concatenado con el presente. Para ello, pues, vamos a iniciar. Ha tenido una serie de cambios estos dos términos, pues provee estos términos de cosas, pero que esto tiene cierta, el segundo término de bienes tiene una amplitud que no solamente abarca, esto también abarca derechos que son inalienables para los propietarios. Bien, continuando con la exposición, al parecer han habido algunos fallos técnicos. Bien, continuando con la exposición, estamos detallando estos dos términos, tanto de cosa como de bienes. La cosa, antiguamente en la época romana, surge desde ahí, donde las legislaciones, tanto la italiana como la mayoría de las legislaciones europeas, denominaban a estos objetos de derechos reales como cosas, es decir, como los muebles, tanto las cosas que eran muebles e inmuebles, y que estos iban a ser protegidos por ese derecho real. Desde la década desde el siglo XIX, hay las diferentes legislaciones para poder regular el derecho de cosas, ¿no? Y nuestra legislación no ha sido ajena ante esa regulación. A partir de 1852 es donde los derechos de cosas se regulan en nuestro Código Civil, y estos hacen alusión no solamente a los muebles, sino también a los inmuebles, que son netamente corpóreos. Es decir, aquí ya no se estaba haciendo alusión a los derechos, todavía no se hacía alusión a los derechos de autor, a los derechos intelectuales, ¿no? Como actualmente ya lo tenemos regulado. Desde 1852, ahí se crean los derechos de cosas. Luego en el Código de 1936 es donde se utiliza por primera vez ya no solamente son los derechos de cosas, sino que esto ya muta a ser los bienes. Y en ese caso, pues, con ese término se constituirían los derechos reales. Ahora, luego se crean, a partir de esto se crean diferentes clasificaciones donde nosotros podemos verlo más adelante. ¿Puedes seguir, por favor, con la siguiente PPT? Tenemos aquí unos conceptos con respecto a Avendaño. Hace referencia, pues, hace referencia a que los bienes son el objeto de los derechos reales, y también que las cosas, no en términos jurídicos, van a ser objetos materiales de valor económico. Y este concepto, el concepto que actualmente se da en la legislación de 1984 es más amplia. Esta, pues, va a comprender no solamente las cosas que como antiguamente se regulaban, ¿no?, en el código, sino que también esto va a regular los derechos que van a ser los bienes inmateriales, los que también se les denominan como derechos incorpóreos. Eso es según lo que acuña Avendaño Arana, y como un concepto a partir de excepción nosotros se puede entender que los bienes van a ser tanto objetos corporales como objetos incorporales. Las cosas van a ser objetos que son corporales, pero que las cosas no van a ser todos los bienes, sino que van a una parte de eso, ¿no? Es decir, que solamente son, como los bienes están detallados tanto en bienes inmuebles como muebles, las cosas solamente serían bienes que no abarcan los vienen de estos bienes que son objetos de derechos reales. Ahora tenemos la clasificación de los bienes. Aquí tenemos los bienes corporales e incorporales. Los bienes corporales obviamente son aquellos que se van a poder percibir con los sentidos, y los bienes incorporales obviamente son los que no se van a poder percibir con estos y que van a ser meramente los derechos de autores. Antiguamente, en la antigua Roma, ¿no?, se hacían referencia, cuando se hacían referencia a las cosas, hablando exactamente de los bienes corporales, estos bienes, pues, se iban a clasificar tanto por los bienes los inmuebles naturales,
los inmuebles por destinación y los inmuebles por accesión. Los inmuebles naturales eran aquellos que no se necesitaba una obra humana para que puedan crearse, ¿no? Estos no necesitaban pues la actividad del sujeto, ¿no? De derecho, ¿no? Asimismo teníamos también a los inmuebles por destinación, ¿no? Estos tienen una similitud con los accesorios, ya que, bueno, actualmente nuestra legislación los regula de esa manera, y también teníamos los inmuebles, ¿no? Por accesión, que estos son los que actualmente se les llaman las partes integrantes, y que estos, tanto los inmuebles por destino y los inmuebles por accesión, tienen ciertas similitudes, pero hay unas diferencias que son tanto en el primero, que es los bienes por destino, que van a ser aquellos bienes muebles, paradójicamente, ¿no? Porque estos son bienes inmuebles, pero que van a formar parte de un bien principal. Si son desarraigados del bien principal, disminuirían el valor, pero no disminuirían, no van a producir ningún daño o un deterioro como en el caso de los bienes que son de los bienes inmuebles por accesión, ¿no? Estos sí van a producir, aparte de una disminución del valor económico del bien principal, van a poder producir un deterioro, no un daño del bien, ya sea de un predio, ¿no? O de un edificio que va a causar. Pero estos dos, tanto las partes accesorias como las partes integrantes como los accesorios, van a ser explicados más adelante. Ahora con los consumibles y no consumibles. Los consumibles, los bienes consumibles van a ser aquellos bienes que en el primer uso se van a extinguir, a diferencia de los bienes que no son consumibles, van a ser los que van a tener, no se van a consumir al primer uso, sino que va a tener solamente un desgaste. Aquí también se puede dar una clasificación, ¿no? de consumo, que sería tanto un consumo físico como un consumo material. El consumo físico sería pues que va a haber, estaría relacionado pues con los bienes consumibles, ¿no? Que serían extinguibles, ¿no? Y en el segundo pues, en la segunda clase de consumo se estaría relacionando con el no consumible, ya que no va a tener un deterioro, pero sí va a tener la pérdida de titularidad del bien, sea bien inmueble o mueble. Ahora, con los bienes fungibles y no fungibles, tenemos pues que los bienes fungibles van a ser aquellos que se han delimitado por sus características, ¿no? Y que estos van a ser reemplazables. Y aquellos que no son fungibles, obviamente, ya sea porque se han delimitado por ciertas características, estos no van a ser reemplazables. Ahora, siguiendo con la última clasificación, que serían los bienes muebles e inmuebles. Estos bienes, pues, son los que tienen mayor importancia en nuestra legislación, ya que estos han sido directamente regulados, tanto en el artículo 885 con los bienes inmuebles y en el artículo 886 con los bienes muebles. Siguiendo con la clasificación de los bienes muebles, aquí tenemos pues que los bienes muebles van a ser aquellos que van a ser trasladados, ¿no? De un lugar a otro, y los bienes inmuebles van a ser aquellos que no van a poder ser movilizados porque están tan arraigados, ¿no? Y esa es su característica principal, ¿no? Que no van a poder ser movilizados. Asimismo, pues, nuestra legislación, aquí tenemos tanto los bienes, aquí tenemos los bienes muebles que están regulados en el artículo 885. Tenemos en el primer inciso el sujeto, el suelo, perdón, el subsuelo y el sobresuelo. Aquí, haciendo una referencia a el suelo, pues, y el subsuelo y el sobresuelo es una división que va a tener el predio, ¿no? Esto se puede explicar en los artículos de derecho de propiedad, pero que el suelo va a hacer referencia a la superficie terrestre,
pues esta va a ser la que va a determinar el área de los predios. También tenemos pues que el subsuelo, ¿no? Que va a ser la parte inferior del suelo, y también tenemos la parte superior, que es el sobresuelo, ¿no? Que en otros términos serían los aires. También tenemos el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales, ¿no? El mar, pues, es considerado, pues, una masa, pues, de agua, ¿no? Sea salada o dulce, ¿no? Y estas van a estar emergidas en la superficie de la Tierra, ¿no? También tenemos los lagos, que van a ser las masas, ¿no? De agua, ¿no? Que van a ocupar una zona determinada, ¿no? de la Tierra. Los ríos también van a ser las corrientes de agua, ¿no? Que van a desembocar en una parte, ¿no? En otra corriente, ¿no? Ya sea en el mar o en un lago. Y también tenemos los manantiales, ¿no? Que van a estar contenidos de agua no congelada. Solamente para detallar a qué hace referencia cada uno de ellos, ¿no? También tenemos en el inciso 3 las minas, las canteras y los depósitos de hidrocarburos, ¿no? Las minas son aquellos lugares donde se van a acumular, ¿no? Los recursos, ya sean los recursos renovables y no renovables, que son los minerales. También tenemos las canteras. Las canteras, pues, es el lugar donde se van a extraer minerales, como son las piedras, ¿no? Greda, entre otros materiales análogos. Y tenemos los depósitos, ¿no? De hidrocarburos, que van a ser los yacimientos o las fuentes donde se van a poder extraer minerales, y que con estos lugares también se especifica que se pueden hacer concesiones, que también forman parte de un bien inmueble. Bueno, el artículo 4 está derogado, pero hacía referencia hacía referencia a las naves y a las embarcaciones, ¿no? Está derogado porque habían algunas cuestiones de regularizar, porque en principio, desde el Código de 1936 se había especificado que estos iban a ser como inmuebles, pero que en esencia estos su movilidad, ¿no? Pero por cuestiones económicas, ¿no? De que el acreedor le exigía al deudor que estos bienes muebles que se regularon como inmuebles a partir del Código de 1936, tengan una garantía de prenda, es decir, que no tengan una funcionalidad que así se haya establecido en el contrato, ¿no? Entonces, por cuestiones sea económicas, obligacionales, se regularizó así en el Código de 1936, denominándolas como bienes inmuebles, pero que actualmente ya no son bienes inmuebles. Ahora, con los diques y muelles, los diques son los muebles no artificiales, no realizados, para que puedan contener las corrientes de agua, ¿no? En una determinada zona, ¿no? Afluente. Los muelles también son aquellas aquellas construcciones que son hechas en las orillas, ¿no? De los mares, para que hayan embarcaciones, ¿no? También tenemos el artículo 6, que fue derogado, ¿no? Pero hacía referencia a los pontones, plataformas y edificios flotantes. Con respecto a los pontones, estos eran embarcaciones que se caracterizaban por tener una mayor facilidad, ¿no? para hacer un pase, ¿no? en el río y en los puentes. También teníamos aquí las plataformas, ¿no? Que eran los tableros horizontales que se podían dar pase, ¿no? en las embarcaciones. También teníamos los edificios flotantes, ¿no? Que eran edificaciones que se encontraban permanentemente asegurados, ¿no? En las orillas, ¿no? Como en este caso pueden ser los muelles también. En el inciso 7 tenemos las concesiones para explotar servicios públicos. En este caso tenemos los minerales, ¿no? Que van a ser, aquí pueden ser la luz, ¿no? El agua. Y
estas concesiones, ¿no? Que son actos meramente del derecho administrativo, son pequeños concesionadores, ¿no? O a empresas concesionadoras que van a poder hacer uso de, ¿no? de manera pública, ¿no? de la población. También tenemos el inciso 8 que van a ser las concesiones, ¿no? Las concesiones mineras obtenidas por los particulares. Estas concesiones mineras pues van a ser un derecho, ¿no? que el Estado da a las concesionadoras, ¿no? para poder tener un título de explotación, ¿no? de los recursos minerales que se han concedido. En el inciso 9 teníamos pues teníamos el inciso de las estaciones ferrocarrileras, ¿no? Y material rodante, ¿no? al servicio. Bueno, esto también fue derogado por las razones de, de que estos se consideraban en su esencia bienes muebles. Bueno, aquí hacía referencia pues a las estaciones y a los bienes ferrocarrileros, ¿no? Y los últimos que son abiertos, que van a ser los incisos 10 y 11, estos van a ser los derechos sobre inmuebles no inscribibles en un registro, ¿no? Verbigracia sean los derechos de propiedad, derechos de posesión, las garantías, ¿no? que se puedan dar a un predio, ¿no? ya sea a través de las medidas cautelares, ¿no? como sea y también existen pues los hipotecas, ¿no? y las garantías inmobiliarias. Y con respecto al inciso 11 que habla con respecto a los demás bienes, ¿no? a los que la ley le confiere tal calidad, estos van a ser pues establecidos en leyes especiales, ¿no? donde se van a poder regular con mayor exactitud. Con respecto a este último artículo también tenemos los bienes muebles. Los bienes muebles aquí hace referencia pues a 10 muebles, ¿no? que están regulados en 10 incisos, ¿no? El inciso 1 hace referencia pues a los vehículos terrestres, ¿no? De cualquier clase. Estos se van a considerar pues artefactos, ¿no? o aparatos destinados pues al transporte que las personas puedan tener. También tenemos a las fuerzas no naturales que van a ser susceptibles de apropiación. Aquí pues nosotros podemos tener a la energía eléctrica, que estos van a servir para el progreso, ¿no? de la ciencia, y estas sí van a ser apropiadas, ¿no? y tener un valor económico por, por concesiones. También tenemos en el inciso 3 las construcciones en terreno ajeno. Estas van a ser hechas para un fin temporal. Este tipo de construcciones se caracterizan por no tener cimientos no fijos en el suelo, y estos van a ser de carácter temporal. En el inciso 4 tenemos los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. También tenemos el inciso 5 que regula los títulos de valores de clase o los instrumentos donde se conste la adquisición de derechos, de créditos o derechos personales. Aquí, los títulos de valores son los documentos, ¿no? donde se van a acreditar o incorporar los derechos patrimoniales, ¿no? También tenemos, específicamente hablando de los títulos de valores, ¿no? Estos podrían ser los pagarés, las facturas, ¿no? Los cheques, inclusive las monedas tanto nacionales como internacionales. También tenemos en el inciso 6 los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, las marcas y otros similares. Los derechos de propiedad y los derechos, esto trata de derechos de propiedad y derechos industriales, ¿no? En los derechos de propiedad, pues aquí está conformado por aquellos derechos, ¿no? que guardan relación con las obras de creación literarias, las composiciones, ¿no? artísticas, programas, ¿no? que se puedan crear, ¿no? y otros artículos, ¿no? Eh, periodísticos, entre otros que sean relacionables. Asimismo tenemos pues los derechos patrimoniales van a otorgar una titularidad, ¿no? a la obra, ¿no? para que también se puedan explotar, ¿no? estas obras artísticas, ¿no? que van a ser
protegidos con los derechos de autores, ¿no? También tenemos en el inciso 7 las rentas o las pensiones de cualquier clase, ¿no? En el inciso 8 tenemos las acciones o participaciones que cada socio en las sociedades o asociaciones tienen, ¿no? Estas pertenezcan a bienes inmuebles. En la acción, ¿no? Esto puede referirse, ¿no? A que las partes van a tener van a tener una pertenencia, ¿no? A una división del capital, ¿no? Ya sea como dicen, ¿no? De una sociedad o de una asociación. Y esto pues se va a expresar de manera monetaria, la suma de dinero, ¿no? Y posiblemente una alícuota del capital social, ¿no? Que se pueda estar dentro de estas personas jurídicas. También teníamos la acción, ¿no? Va a determinar, ¿no? Un conjunto de derechos, ¿no? Y obligaciones que van a derivar, ¿no? De esa calidad de socio titular de esa acción, ¿no? Que va a tener, que vienen de determinadas personas jurídicas, ¿no? También tenemos los incisos 9 y 10, estos sí son abiertos, aunque el 9 el 10 ya está, es más explícito, ¿no? Porque se pueden encontrar en las leyes que han sido establecidas, no tanto los que no han sido comprendidos en el artículo 885 y los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro, estos haciendo referencia pues a los que no han sido mencionados en el presente artículo 886.